Cuando sentí que algo me tocaba el hombro en medio de aquella oscuridad absoluta, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque lo que vi después de ese momento cambió todo lo que creía saber sobre la muerte, sobre el descanso eterno y sobre lo que realmente les sucede a las almas que se quedan atrapadas entre dos mundos sin poder avanzar ni retroceder. Pero antes de que entiendas lo que viví esa noche en el hospital, deja que te cuente quién soy y por qué esta experiencia llegó a mi vida justo cuando más necesitaba respuestas, porque nada de lo que te voy a contar fue casualidad, aunque en ese momento yo no lo supiera. Mi nombre es Clara Patricia Mendoza Ruiz, tengo 50 años y nací en Bogotá, Colombia, en el barrio de Chapinero, donde crecí rodeada de calles empinadas, iglesias coloniales y el olor constante del café que mi madre preparaba todas las mañanas antes de que saliera el sol. Entonces, trabajé durante más de 25 años como enfermera en el Hospital San Ignacio, uno de los más antiguos de la ciudad, donde las paredes parecen guardar más historias de las que cualquier libro podría contener y donde yo había visto nacer, sanar y morir a cientos de personas sin que eso me afectara demasiado, porque creí que con el tiempo una se acostumbra a todo. Y estaba casada con Roberto, un ingeniero civil tranquilo y metódico que siempre me decía que yo era demasiado sensible para trabajar en un lugar donde la muerte era parte del día a día, aunque él nunca entendió que para mí cuidar a los enfermos no era solo un trabajo, sino una vocación que sentía desde niña cuando acompañaba a mi abuela en sus visitas a los ancianos del barrio. Entonces teníamos 2 hijos, Camilo de 23 años que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional y Sofía de 19 que soñaba con ser médica y que siempre me decía que yo era su inspiración, lo cual me llenaba de orgullo pero también de miedo porque sabía lo duro que era enfrentarse al dolor ajeno todos los días sin que eso te quebrara por dentro. Y vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor en la localidad de Usaquén, lleno de plantas que yo cuidaba con devoción porque me recordaban que la vida siempre encuentra la manera de florecer incluso en los espacios más reducidos y donde cada domingo nos reuníamos a comer ajiaco mientras Roberto ponía vallenatos viejos que a mí me parecían cursis, pero que terminaba tarareando sin darme cuenta. Pero a pesar de esa rutina tranquila y predecible, yo siempre sentí que había algo más allá de lo que mis ojos podían ver, algo que se movía en los rincones oscuros del hospital, en los pasillos vacíos de madrugada, en las habitaciones donde acababa de morir alguien, y el aire todavía parecía vibrar con una presencia invisible. Y aunque nunca se lo conté a nadie porque temía que pensaran que estaba loca o que el estrés me estaba afectando, yo había sentido cosas extrañas desde que era muy joven, como esa vez a los 12 años cuando vi a mi abuelo parado al pie de mi cama la misma noche en que murió en un pueblo a 300 kilómetros de distancia, o esa ocasión en la universidad cuando escuché a alguien llamarme por mi nombre en el baño vacío de la residencia estudiantil y al voltear no había nadie, pero el grifo se abrió solo frente a mis ojos. Entonces aprendí a ignorar esas sensaciones, a racionalizar lo que no tenía explicación, a decirme que todo era producto del cansancio o de mi imaginación hiperactiva, porque en mi familia nadie hablaba de esos temas y mi madre siempre decía que era pecado andar buscando señales donde no las había. Pero la noche del 3 de marzo de 2024, todo cambió cuando me asignaron el turno de madrugada en el piso donde estaban los pacientes terminales, ese lugar silencioso y frío donde la gente llegaba a esperar el final con resignación o con miedo, y donde yo había aprendido a despedirme de desconocidos como si fueran familia, porque sabía que a veces una mano cálida es lo único que separa a alguien de la soledad más absoluta. Y esa noche en particular había solo 5 pacientes en el ala este del 7º piso, todos ellos en estados avanzados de enfermedades que ya no tenían cura, y el ambiente era tan denso que hasta el sonido de mis zapatos contra el linóleo parecía demasiado ruidoso, como si cualquier ruido pudiera romper algo sagrado o delicado que flotaba en el aire. Entonces, revisé las historias clínicas una por una. Don Hernando, de 72 años, con cáncer de pulmón en fase terminal que respiraba con dificultad, incluso con el oxígeno al máximo. Doña Beatriz, de 81, con falla renal múltiple que llevaba 3 días sin abrir los ojos. El señor Julio, de 65, con un tumor cerebral que le había robado la capacidad de reconocer a su propia familia. La señora Amparo, de 78, que murmuraba oraciones en voz baja mientras acariciaba un rosario desgastado, y en la habitación 707,
una mujer sin identificar que había llegado inconsciente hacía 2 semanas tras un accidente de tránsito y que los médicos decían que no despertaría jamás. Pero fue esa última habitación, la 707, la que me produjo un escalofrío inexplicable desde el momento en que entré a hacer la primera ronda de la noche, porque aunque la mujer estaba conectada a las máquinas y su rostro parecía tranquilo, había algo en el aire de ese cuarto que me hizo sentir observada, como si alguien más estuviera ahí de pie en algún rincón vigilando cada uno de mis movimientos. Y recuerdo que me detuve junto a su cama, ajusté la sábana que cubría su cuerpo delgado y pálido, revisé los signos vitales en el monitor que mostraba un ritmo cardíaco débil pero constante, y por un instante me pregunté quién era esa mujer, si tenía familia, si alguien la estaba buscando, si había dejado cosas sin resolver antes de caer en ese limbo del que probablemente nunca saldría. Entonces salí de la habitación con la sensación de que algo no estaba bien, aunque no sabía qué exactamente, y me dirigí al puesto de enfermería, donde mi compañera Lucía estaba llenando formatos con la misma expresión cansada que todas teníamos después de tantos años en ese trabajo, y le comenté que la paciente de la 707 me daba mala espina, que sentía algo raro en ese cuarto, pero ella solo se rió y me dijo que llevaba demasiado tiempo trabajando de noche y que eso le pasaba a todas las enfermeras viejas como nosotras, que empezábamos a ver fantasmas donde no los había. Entonces traté de quitarme esa sensación de encima, me serví un café amargo y caliente en un vaso desechable, me senté frente a la computadora a revisar pendientes y traté de concentrarme en las tareas rutinarias que me mantenían ocupada. Pero cada vez que miraba hacia el pasillo oscuro que llevaba a la habitación 707, sentía que algo me llamaba, que algo necesitaba mi atención de una manera urgente y desesperada. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que sucedió a las 3:15 de la madrugada, justo en esa hora en la que todo parece más silencioso y más pesado, cuando escuché el sonido inconfundible de una alarma proveniente de la habitación 707, ese pitido agudo y continuo que indicaba que algo andaba mal con los signos vitales de la paciente, y salí corriendo por el pasillo con el corazón latiéndome en los oídos. Empujé la puerta de la habitación esperando encontrar a la mujer en paro cardíaco o con alguna complicación grave, pero lo que vi me dejó paralizada en el umbral sin poder mover un solo músculo. Entonces la paciente seguía conectada a las máquinas, su cuerpo seguía inmóvil bajo las sábanas blancas, el monitor mostraba que su corazón aún latía, pero de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle oscura con una expresión de profunda tristeza, había una figura translúcida de mujer que brillaba con una luz tenue y azulada, y aunque sabía que lo que estaba viendo no era posible, aunque todas las células de mi cuerpo me gritaban que huyera de ahí, no pude apartar la mirada de esa presencia que lentamente volteó hacia mí con unos ojos llenos de un dolor tan antiguo y tan profundo que sentí que me atravesaba el pecho como un cuchillo. Y en ese instante supe con una certeza absoluta que esa alma no había logrado descansar, que estaba atrapada en un lugar intermedio entre la vida y la muerte, y que por alguna razón que aún no comprendía, yo era la única que podía verla. Entonces mi primer impulso fue retroceder, salir corriendo de esa habitación y olvidar lo que acababa de presenciar, pero algo en la mirada de esa mujer translúcida me paralizó, algo que iba más allá del miedo, una especie de reconocimiento mutuo, como si ella supiera que yo podía verla y hubiera estado esperando durante mucho tiempo a que alguien finalmente la percibiera en ese estado de limbo doloroso. Y mientras nos mirábamos fijamente sin que ninguna de las dos se moviera, sentí que el aire de la habitación se volvía más denso, más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados en cuestión de segundos, y mis manos empezaron a temblar no solo por el miedo, sino por algo que no puedo explicar con palabras, una mezcla de compasión y terror que me apretaba el pecho y me dificultaba respirar. Entonces la figura translúcida dio un paso hacia mí con movimientos lentos y deliberados, y aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, mis pies parecían clavados al suelo, incapaces de obedecer las órdenes desesperadas de mi cerebro. Y fue en ese momento cuando escuché su voz, no con mis oídos, sino directamente dentro de mi cabeza, una voz suave pero cargada de una tristeza tan profunda que me hizo sentir como si me hubieran arrancado algo del corazón, y esa voz me dijo con una claridad aterradora: por favor, ayúdame, no sé dónde estoy, no sé qué me pasó, solo sé que no puedo irme de aquí.
Entonces miré hacia la cama donde yacía el cuerpo de la mujer sin identificar conectada a las máquinas, y cuando volví a mirar a la figura translúcida comprendí con un escalofrío que eran la misma persona, que el alma de esa mujer se había separado de su cuerpo, pero no había podido avanzar hacia donde fuera que las almas deben ir cuando la vida termina. Y no sé cuánto tiempo me quedé ahí de pie, congelada en ese momento surrealista, pero de repente escuché los pasos apresurados de Lucía acercándose por el pasillo, y cuando ella entró a la habitación preguntándome qué había pasado con la alarma, la figura translúcida simplemente desapareció como si nunca hubiera estado ahí, dejándome temblando y con la sensación de que acababa de cruzar una frontera invisible entre dos realidades. Entonces le dije a Lucía que todo estaba bien, que había sido una falsa alarma del monitor, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí misma, y ella me miró con expresión preocupada, preguntándome si me sentía bien porque estaba pálida como un papel y sudando frío a pesar de la temperatura baja del aire acondicionado. Y le aseguré que solo necesitaba un momento, que tal vez había sido el café o el cansancio acumulado de tantas guardias nocturnas, pero la verdad era que no tenía idea de cómo procesar lo que acababa de experimentar, ni siquiera sabía si había sido real o si mi mente estaba jugándome una mala pasada después de tantos años de exposición al sufrimiento y a la muerte. Pero cuando Lucía salió de la habitación y me quedé sola otra vez revisando los signos vitales de la paciente, sentí nuevamente esa presencia invisible, esa sensación inequívoca de que alguien más estaba ahí conmigo observando cada uno de mis movimientos con una atención desesperada. Entonces me obligué a concentrarme en mi trabajo, anoté los datos en la historia clínica, ajusté la dosis de medicamento intravenoso, verifiqué que las vías estuvieran permeables, pero todo el tiempo sentía ese peso invisible sobre mis hombros, esa mirada que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, esperando, necesitando algo de mí que yo no sabía cómo dar. Y durante las siguientes 3 horas me dediqué a hacer mis rondas habituales por las otras habitaciones, atendiendo a don Hernando, que se quejaba de dolor en el pecho y pedía más morfina con voz entrecortada, revisando a doña Beatriz, cuya respiración se había vuelto más irregular y superficial, ajustando la almohada del señor Julio, que movía la cabeza de un lado a otro, murmurando palabras incoherentes, escuchando las oraciones de la señora Amparo, que no dejaba de rezar, como si las palabras fueran su único salvavidas. En medio de un océano de miedo, pero cada vez que pasaba frente a la puerta de la habitación 707, sentía que algo me llamaba, que algo tiraba de mí con una fuerza magnética imposible de ignorar, y aunque traté de resistirme durante horas, finalmente a las 5:30 de la madrugada, cuando el cielo empezaba a teñirse de ese gris pálido que anuncia el amanecer, volví a entrar a esa habitación con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y ahí estaba ella otra vez, la figura translúcida de pie junto a la ventana, pero esta vez su expresión no era solo de tristeza, sino de súplica desesperada. Y cuando me acerqué lentamente, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían, ella extendió una mano hacia mí, una mano que brillaba con esa luz azulada y tenue, pero que no tenía sustancia física, y volvió a hablarme con esa voz que resonaba directamente en mi mente. No recuerdo quién soy, no recuerdo cómo llegué aquí, solo sé que algo terrible pasó y que no puedo encontrar la salida, por favor. Tienes que ayudarme a recordar. Entonces sentí que algo dentro de mí se quebraba, esa barrera de racionalidad y escepticismo que había construido durante años para protegerme de cosas que no podía explicar, y en su lugar emergió una compasión tan intensa que me hizo olvidar el miedo. Y sin saber muy bien qué estaba haciendo ni por qué, extendí mi propia mano hacia la de ella y aunque no pude tocarla físicamente, sentí una conexión extraña y profunda, como si nuestras energías se hubieran entrelazado por un instante, y en ese momento fugaz vi imágenes fragmentadas que no eran mías. Una carretera mojada bajo la lluvia, las luces brillantes de un auto acercándose demasiado rápido, el sonido metálico y terrible de un impacto, el dolor agudo y repentino, y luego nada más que oscuridad y confusión. Y cuando la conexión se rompió y volví a estar completamente consciente de mi entorno, entendí que esa mujer había muerto en el accidente, pero su alma no había comprendido lo que le había sucedido, y por eso seguía atrapada en ese estado intermedio, buscando respuestas que su conciencia fragmentada no podía procesar. Entonces me senté en la silla junto a la cama del cuerpo inerte de la mujer y con voz temblorosa le hablé a la figura translúcida como si fuera una paciente más que necesitaba cuidados,
diciéndole que había tenido un accidente muy grave, que su cuerpo estaba en el hospital, pero que ella ya no estaba dentro de él completamente, que había quedado suspendida en un lugar entre dos mundos y que necesitaba aceptar lo que había pasado para poder seguir adelante. Y mientras le hablaba con toda la ternura y la paciencia que podía reunir, vi cómo su expresión cambiaba lentamente, cómo la confusión en sus ojos translúcidos daba paso a una comprensión dolorosa pero necesaria, y lágrimas que no eran realmente lágrimas, sino algo parecido a gotas de luz, comenzaron a deslizarse por su rostro etéreo. Entonces ella me preguntó con voz quebrada si eso significaba que estaba muerta, y yo asentí sintiendo que mi propia garganta se cerraba por la emoción, y le dije que sí, que su cuerpo ya no podía sostener su alma, pero que eso no significaba que todo terminaba ahí, que había otro lugar esperándola donde podría encontrar paz y descanso si estaba dispuesta a dejarse ir. Y justo en ese momento, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, iluminando la habitación con tonos naranjas y dorados, vi como otra luz muy diferente empezaba a manifestarse detrás de la figura translúcida, una luz brillante y cálida que parecía emanar amor puro y que hacía que todo lo demás pareciera opaco en comparación. Entonces la mujer volteó hacia esa luz con expresión de asombro y reconocimiento, y aunque no dijo nada más, pude ver en su rostro etéreo que finalmente entendía hacia dónde tenía que ir. Y antes de desvanecerse completamente me miró una última vez con gratitud infinita en los ojos y susurró tan bajo que apenas pude percibirlo: «Gracias por verme, gracias por no tener miedo de ayudarme a encontrar el camino». Y después de eso, simplemente se desvaneció caminando hacia esa luz brillante que se cerró tras ella como una puerta invisible, dejándome sola en la habitación con el cuerpo de la mujer que ahora parecía aún más vacío que antes, y con la certeza absoluta de que acababa de presenciar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Pero lo que no sabía en ese momento, mientras me quedaba sentada ahí, temblando y llorando en silencio, era que esa no sería la última vez que vería un alma atrapada buscando ayuda desesperadamente, y que lo que acababa de experimentar era solo el comienzo de algo mucho más grande y más aterrador de lo que jamás hubiera podido imaginar. Durante los siguientes días intenté convencerme de que todo había sido producto del agotamiento extremo, de las noches sin dormir acumuladas, de la presión constante de trabajar rodeada de muerte y sufrimiento, pero en el fondo sabía que lo que había presenciado era tan real como el latido de mi propio corazón, y esa certeza me llenaba de un miedo que no podía compartir con nadie porque temía que me tomaran por loca o que pusieran en duda mi capacidad para seguir ejerciendo mi profesión. Entonces traté de seguir con mi vida normal. Llegaba a casa después de cada turno y abrazaba a Roberto mientras él me preguntaba cómo había estado mi noche, y yo solo respondía con un bien. Nada fuera de lo común, que sabía a mentira en mi boca. Preparaba el desayuno para Sofía, que estudiaba hasta tarde en su habitación, rodeada de libros de anatomía y biología. Escuchaba a Camilo hablar sobre sus clases de Derecho Constitucional, mientras yo asentía mecánicamente sin procesar realmente sus palabras, y todo el tiempo sentía que estaba viviendo en dos realidades simultáneas que no terminaban de encajar una con la otra. Y fue exactamente una semana después del incidente con la mujer sin identificar, cuyo cuerpo finalmente había fallecido oficialmente 2 días después de que su alma se fuera hacia esa luz brillante, cuando volví a sentir esa presencia inconfundible durante mi turno nocturno en el mismo piso, esa sensación de que algo invisible me observaba desde las sombras esperando el momento adecuado para manifestarse. Entonces estaba en el puesto de enfermería revisando unas radiografías en la computadora cuando escuché claramente el sonido de pasos descalzos en el pasillo, pasos lentos y arrastrados que venían desde el ala oeste donde estaban las habitaciones de los pacientes más graves, y cuando levanté la vista, esperando ver a algún paciente desorientado caminando en plena madrugada, lo que vi me heló la sangre en las venas de una manera que no había experimentado ni siquiera la primera vez. Y ahí, avanzando hacia mí por el pasillo débilmente iluminado por las luces de emergencia, venía una figura de hombre mayor, vestido con una bata de hospital descolorida y manchada, con el rostro demacrado y los ojos hundidos fijos en mí, con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente en mi silla,
y aunque su cuerpo parecía más sólido que el de la mujer translúcida que había visto antes, había algo en su apariencia que me decía que no era completamente real, que estaba viendo algo que existía en una frecuencia diferente a la de los vivos. Entonces me puse de pie sintiendo que mis rodillas amenazaban con doblarse y con voz temblorosa le pregunté si necesitaba ayuda, si se había perdido camino a su habitación, pero él no respondió con palabras, sino que simplemente extendió una mano hacia mí mostrándome su muñeca donde había una pulsera de identificación del hospital tan vieja y deteriorada que apenas se podían leer las letras borrosas. Y cuando entrecerré los ojos tratando de descifrar lo que decía esa pulsera, sentí que algo dentro de mí reconocía ese nombre aunque no recordaba haberlo visto antes. Augusto Ramírez Correa, y la fecha que aparecía junto al nombre me dejó sin aliento porque indicaba que ese hombre había sido admitido en el hospital hacía más de 15 años, lo cual era imposible considerando que nadie permanece internado tanto tiempo a menos que... Y entonces comprendí con horror que ese hombre también era un alma atrapada, un espíritu que había quedado anclado a este lugar por razones que aún no podía entender, pero que claramente necesitaban ser resueltas para que él pudiera finalmente descansar. Y mientras procesaba esta revelación aterradora, el hombre comenzó a caminar nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia la habitación 703, y aunque cada instinto en mi cuerpo me decía que no lo siguiera, que corriera en dirección contraria y olvidara todo lo que estaba viendo, algo más fuerte que el miedo me impulsó a caminar detrás de él con pasos vacilantes pero decididos, porque sabía que si ese hombre se había manifestado ante mí, era porque necesitaba algo que solo yo podía darle. Entonces lo seguí por el pasillo sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Y cuando él se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación 703 y me miró con esos ojos hundidos llenos de una tristeza ancestral, supe que lo que fuera que me estaba pidiendo tenía que ver con ese cuarto específico. Y abrí la puerta lentamente esperando encontrar a algún paciente durmiendo tranquilamente, pero lo que vi dentro me confundió completamente porque la habitación estaba vacía, la cama estaba perfectamente tendida con sábanas limpias, no había ningún equipo médico conectado, ninguna historia clínica colgada en la puerta, nada que indicara que alguien había estado ahí recientemente. Pero cuando volteé a preguntarle al hombre qué era lo que quería que viera en esa habitación, descubrí que él ya no estaba parado junto a mí, sino que ahora estaba sentado en la cama vacía con las manos apoyadas en las rodillas y la cabeza gacha, y su figura comenzaba a volverse más translúcida, más etérea, como si estuviera gastando toda su energía en mantenerse visible el mayor tiempo posible. Y entonces, con esa voz que resonaba directamente en mi mente, igual que la de la mujer sin identificar, me dijo algo que me partió el corazón en pedazos. Morí solo en esta habitación hace 15 años. Nadie vino a despedirse de mí, nadie reclamó mi cuerpo, y desde entonces he estado esperando aquí porque no supe a dónde ir, porque pensé que si me quedaba alguien vendría eventualmente a buscarme, pero nunca llegó nadie, y ahora ya no sé cómo salir de este lugar que se ha convertido en mi prisión. Y me senté junto a él en esa cama vacía sintiendo que el peso de su soledad era tan abrumador que podía aplastarme, y le hablé con la misma ternura con la que le habría hablado a mi propio padre si hubiera estado en esa situación, diciéndole que ya había esperado suficiente, que no era su culpa que nadie hubiera venido porque a veces las personas se pierden en sus propias vidas y olvidan lo importante, pero que eso no significaba que él mereciera seguir atrapado en ese limbo doloroso por el resto de la eternidad. Entonces le expliqué que había otra manera de seguir adelante, que no necesitaba esperar más permiso ni más despedidas, que él mismo tenía el poder de liberarse si estaba dispuesto a soltar ese apego al lugar donde había muerto y a aceptar que su vida en este mundo ya había terminado hace mucho tiempo. Y mientras le hablaba, vi cómo lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por sus mejillas translúcidas, y él me dijo con voz quebrada que había tenido tanto miedo de enfrentar la muerte solo, que había preferido quedarse en ese estado intermedio, creyendo que era mejor existir a medias que no existir en absoluto, pero que ahora, después de tantos años, comprendía que esa no era vida sino un castigo autoimpuesto que lo había mantenido encadenado a su propio sufrimiento. Y justo cuando terminó de decir esas palabras, la misma luz brillante y cálida que había visto la semana anterior comenzó a manifestarse en el rincón de la habitación, creciendo lentamente hasta llenar todo el espacio con un resplandor tan hermoso que me hizo llorar sin poder controlarme.
y el hombre se puso de pie mirando esa luz con expresión de asombro y alivio, como si después de 15 años de oscuridad finalmente viera el sol por primera vez. Entonces me miró una última vez y me agradeció con una sonrisa tan genuina que transformó completamente su rostro demacrado y caminó hacia esa luz con pasos cada vez más firmes y seguros, y antes de que se desvaneciera completamente pude jurar que lo vi volverse más joven, más sano, más en paz, como si al cruzar ese umbral invisible recuperara todo lo que la muerte solitaria le había arrebatado. Y después de que la luz desapareció llevándose consigo al alma de Augusto Ramírez Correa, me quedé sentada en esa cama vacía durante varios minutos tratando de procesar lo que acababa de experimentar por segunda vez en una semana y comprendiendo con una mezcla de terror y fascinación que algo había cambiado en mí desde aquella primera vez, que de alguna manera inexplicable me había convertido en una especie de puente entre dos mundos, en alguien que las almas atrapadas podían ver y con quien podían comunicarse cuando necesitaban ayuda para encontrar el camino hacia su descanso final. Pero lo que más me aterraba no era el hecho de que pudiera ver a los muertos, sino la pregunta que comenzaba a formarse en mi mente con urgencia creciente. ¿Cuántas almas más estarían atrapadas en ese hospital esperando que alguien finalmente las viera, las escuchara y las ayudara a liberarse de las cadenas invisibles que las mantenían ancladas a este mundo de sufrimiento y soledad? Y esa pregunta me mantuvo despierta durante los siguientes días, incluso cuando intentaba descansar después de mis turnos, porque cada vez que cerraba los ojos veía rostros translúcidos mirándome con súplica silenciosa, escuchaba voces susurrando mi nombre desde lugares vacíos, sentía presencias invisibles siguiéndome por los pasillos del hospital como si supieran que yo era su única esperanza de encontrar paz después de años o décadas de existir en ese limbo aterrador. Entonces decidí que necesitaba entender mejor lo que me estaba pasando, que no podía seguir ignorando este don o esta maldición o como fuera que se llamara esta capacidad que había despertado en mí sin previo aviso, y comencé a investigar en secreto sobre experiencias similares, leyendo testimonios de personas que aseguraban poder comunicarse con los muertos, viendo videos de mediums que describían exactamente las mismas sensaciones que yo estaba experimentando, consultando libros sobre fenómenos paranormales y espiritualidad que nunca antes me había interesado leer porque siempre había sido una persona práctica y racional que creía solo en lo que podía ver y tocar. Y fue durante esa búsqueda desesperada de respuestas cuando encontré el testimonio de una enfermera mexicana que contaba una historia casi idéntica a la mía, describiendo cómo había empezado a ver almas atrapadas en el hospital donde trabajaba y cómo había aprendido con el tiempo a ayudarlas a cruzar hacia el otro lado sin que eso la destruyera emocionalmente en el proceso. Y al leer sus palabras sentí por primera vez en semanas que no estaba completamente loca, que había otras personas en el mundo que entendían exactamente por lo que estaba pasando, aunque la mayoría de la gente pensara que estábamos inventando historias o que necesitábamos ayuda psiquiátrica. Entonces le escribí un mensaje privado a esa mujer contándole mi experiencia y preguntándole cómo había logrado lidiar con ese peso sin perder la cordura, y para mi sorpresa me respondió al día siguiente con palabras llenas de comprensión y sabiduría, diciéndome que lo que me estaba pasando no era un castigo sino un llamado, que algunas personas nacen con la capacidad de percibir dimensiones que otros no pueden ver, y que cuando esa capacidad se activa generalmente es porque hay un propósito mayor detrás, porque hay almas que necesitan ayuda y tú eres la persona elegida para dársela, aunque eso signifique sacrificar tu tranquilidad y tu vida normal en el proceso. Y sus palabras me dieron una especie de paz extraña, una aceptación de que esto que me estaba pasando tal vez no era algo que pudiera controlar o detener, sino algo que debía aprender a manejar, a entender como parte de un propósito mayor que todavía no alcanzaba a ver completamente, aunque eso significara cargar con un peso que la mayoría de las personas jamás tendrían que soportar. Entonces, volví a mi trabajo en el hospital con una perspectiva diferente, ya no tratando de ignorar las presencias que sentía en los pasillos oscuros o en las habitaciones vacías, sino más bien abriéndome a ellas con precaución, dejándoles saber de alguna manera que yo podía verlas y que estaba dispuesta a ayudarlas si eso era lo que necesitaban para finalmente encontrar descanso.
y no tuve que esperar mucho para que otra alma se manifestara, porque apenas 2 noches después de mi conversación con la enfermera mexicana, durante una guardia particularmente tranquila en la que solo había 3 pacientes en todo el piso, comencé a escuchar el llanto de un niño que venía desde el área de pediatría que estaba cerrada temporalmente por remodelaciones. Entonces dejé el puesto de enfermería y caminé hacia ese sector siguiendo el sonido de ese llanto desgarrador que me partía el corazón con cada sollozo, y cuando llegué a la puerta cerrada con candado que separaba esa área del resto del hospital, vi a través del pequeño vidrio rectangular una figura diminuta sentada en el suelo del pasillo oscuro, un niño de no más de 7 u 8 años vestido con una pijama de hospital azul claro, con el rostro enterrado entre las rodillas y el cuerpo, sacudido por sollozos silenciosos que yo podía sentir más que escuchar, y aunque sabía que esa puerta estaba cerrada con llave y que no tenía manera de entrar, oficialmente sin pedir autorización que tardarían horas en darme si es que la daban, puse mi mano sobre el picaporte y para mi sorpresa, la puerta se abrió fácilmente como si alguien invisible la hubiera desbloqueado especialmente para mí, y entré a ese pasillo frío y abandonado donde el niño seguía llorando sin levantar la cabeza. Entonces me acerqué despacio y me arrodillé frente a él sintiendo que mi propia garganta se cerraba por la emoción, porque ver a un niño atrapado en ese estado de confusión y tristeza era mucho peor que ver a un adulto en la misma situación, y con voz suave le pregunté qué le pasaba, por qué estaba llorando, si había alguien a quien pudiera llamar para que viniera a buscarlo. Y cuando el niño finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas translúcidas, vi en su rostro una expresión de alivio tan intensa que me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había estado esperando que alguien lo viera, que alguien reconociera su existencia en ese lugar donde había quedado atrapado sin entender por qué. Pero lo que me dijo con esa voz infantil llena de miedo y confusión me rompió en pedazos. No encuentro a mi mamá. Me desperté solo en este pasillo y no sé dónde está. Me dijo que volvería después de hablar con el doctor, pero nunca regresó y yo la he estado esperando aquí porque me da miedo moverme y que no me encuentre cuando vuelva. Y mientras escuchaba sus palabras, sentí una rabia profunda hacia un universo que permitía que un niño quedara atrapado así, solo y asustado, esperando a una madre que probablemente había muerto de dolor al perderlo o que simplemente nunca supo dónde había quedado su alma después de que su cuerpo dejó de funcionar en alguna cirugía fallida o enfermedad terminal. Entonces me senté en el suelo junto a él y le hablé como le hablaría a mi propia hija si estuviera en esa situación, explicándole con palabras sencillas que a veces pasan cosas que no entendemos, que a veces nos quedamos dormidos y cuando despertamos todo es diferente. Y que aunque su mamá no había podido volver a buscarlo como le había prometido, eso no significaba que él tuviera que quedarse solo para siempre en ese pasillo frío, esperando algo que nunca iba a suceder de la manera que él esperaba. Y le pregunté si recordaba haber estado enfermo, si recordaba sentir dolor o tener miedo antes de quedarse dormido, y vi cómo sus ojos translúcidos se nublaban con recuerdos fragmentados de máquinas pitando, de doctores corriendo, de su madre llorando mientras sostenía su mano con fuerza desesperada, y entonces comprendió lo que yo estaba tratando de decirle sin usar palabras demasiado duras. Pero antes de que pudiera procesar completamente esa revelación terrible, le dije que había un lugar mejor donde podía ir, un lugar donde ya no estaría solo ni tendría miedo, y que tal vez su mamá estaba esperándolo allí del otro lado de una puerta que él no había sabido cómo abrir porque nadie le había enseñado que existía esa opción. Y justo cuando terminé de decir esas palabras, la luz brillante y cálida comenzó a manifestarse al final del pasillo oscuro, creciendo e intensificándose hasta convertirse en algo parecido a un portal luminoso, y desde dentro de esa luz vi emerger la silueta de una mujer que caminaba hacia nosotros con los brazos extendidos, y el niño se puso de pie de un salto con expresión de incredulidad y alegría mezcladas, gritando «mamá» con una voz tan llena de alivio que me hizo llorar sin poder contenerme. Entonces corrió hacia esa figura femenina que lo recibió con un abrazo etéreo pero real, y antes de que ambos desaparecieran dentro de esa luz, el niño volteó hacia mí y me sonrió con una felicidad tan pura que me hizo sentir que todo el miedo y la confusión que había experimentado durante las últimas semanas había valido la pena solo por ese momento, solo por haber podido reunir a ese niño con su madre después de quién sabe cuántos años de separación dolorosa.
Y después de que la luz se desvaneció dejándome sola en ese pasillo abandonado, me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo llorando en silencio, no solo por la tristeza de las historias que estaba descubriendo, sino también por la extraña belleza de poder ser testigo de esos reencuentros imposibles, de poder facilitar esas despedidas que nunca habían podido ocurrir cuando debían. Entonces, comencé a entender que lo que me estaba pasando no era solo ver almas atrapadas, sino también ser una especie de guía, una facilitadora de transiciones que no habían podido completarse en el momento adecuado por razones que iban desde la muerte súbita hasta el apego emocional extremo, desde el miedo a lo desconocido hasta la responsabilidad no cumplida que mantenía a esas almas ancladas a lugares específicos esperando resolver algo que nunca se resolvería, a menos que alguien las ayudara a ver que ya era tiempo de soltar. Durante las siguientes semanas me encontré con más almas de las que hubiera querido contar. Una doctora que había muerto en una cirugía complicada y seguía tratando de terminar el procedimiento, aunque sus manos ya no pudieran tocar nada físico. Un celador anciano que seguía haciendo sus rondas nocturnas revisando que todas las puertas estuvieran cerradas, porque esa había sido su responsabilidad durante 40 años y no sabía cómo dejar de cumplirla incluso después de muerto. Una mujer joven que había perdido a su bebé durante el parto y se negaba a irse hasta saber que su hijo estaba bien, aunque ese bebé hubiera cruzado hacía años hacia donde sea que van las almas de los recién nacidos. Un hombre de mediana edad que había estado en coma durante meses y cuya alma se había separado tanto de su cuerpo que cuando finalmente murió no supo cómo reconectar ni cómo avanzar hacia el siguiente paso. Y con cada una de esas almas aprendí algo nuevo sobre la muerte, sobre el apego, sobre el miedo y sobre el amor que a veces se convierte en la cadena más fuerte que nos mantiene atados a lugares donde ya no pertenecemos. Entonces empecé a llevar un diario secreto donde anotaba cada encuentro, cada historia, cada detalle que esas almas me compartían antes de finalmente cruzar hacia la luz, porque sentía que alguien tenía que documentar esas experiencias, alguien tenía que ser testigo de esas historias que de otra manera se perderían en el olvido como si nunca hubieran existido. Y fue durante ese proceso de documentación obsesiva cuando me di cuenta de que el hospital donde trabajaba había sido construido sobre un terreno que antes había sido un cementerio colonial, lo cual explicaba por qué había tantas almas atrapadas en ese lugar específico, por qué las energías eran tan densas y pesadas, por qué mis compañeras enfermeras siempre se quejaban de sentir presencias extrañas, aunque nunca admitieran abiertamente que creían en esas cosas por miedo al ridículo. Pero lo que realmente me aterrorizó hasta el punto de considerar renunciar a mi trabajo y nunca volver a pisar ese lugar fue lo que descubrí una noche en el sótano del hospital, ese nivel subterráneo donde estaban la morgue, las bodegas de suministros médicos y los archivos antiguos que nadie había revisado en décadas. Y había bajado ahí siguiendo una sensación persistente de que algo me llamaba, algo que necesitaba ser visto y reconocido con urgencia desesperada. Y cuando llegué al pasillo más oscuro y olvidado del sótano, vi algo que me heló la sangre de una manera que ninguna de mis experiencias anteriores había logrado. Había docenas, tal vez cientos de figuras translúcidas amontonadas en ese espacio reducido, todas ellas mirándome con expresiones de súplica silenciosa, todas esperando que yo las viera, las escuchara y las ayudara a liberarse de ese lugar donde habían quedado atrapadas por años, décadas, tal vez incluso siglos, y en ese momento comprendí con horror absoluto que lo que había estado haciendo durante las últimas semanas era solo la punta del iceberg, que había un océano entero de almas perdidas esperando ayuda y que yo era solo una persona con capacidades limitadas que no podría salvarlas a todas por más que lo intentara. Entonces me quedé ahí paralizada, mirando esa multitud de almas desesperadas que se extendían hacia mí con manos translúcidas, suplicando atención, ayuda, liberación, y sentí que el peso de toda esa necesidad acumulada podría aplastarme si no encontraba una manera de manejarlo. Y fue en ese instante de desesperación absoluta cuando escuché una voz diferente a todas las demás, una voz que no venía de ninguna de esas almas atrapadas, sino de algún lugar más profundo y más antiguo, una voz que me dijo con autoridad tranquila: no puedes salvarlas a todas sola, pero puedes enseñarles que la salida siempre ha estado ahí esperando que la vean, solo necesitan recordar que tienen el poder de elegir irse cuando estén listas, y esas palabras me dieron una claridad repentina.
una comprensión de que mi papel no era cargar con todas esas almas, sino más bien mostrarles que la puerta siempre había estado abierta, que la luz siempre había estado esperándolas y que lo único que las mantenía atrapadas era su propia incapacidad de ver lo que estaba justo frente a ellas porque estaban demasiado enfocadas en lo que habían perdido o en lo que creían que todavía tenían que hacer. Entonces respiré profundo, tratando de calmar el pánico que me oprimía el pecho, y con voz firme pero cálida les hablé a todas esas almas reunidas en ese sótano oscuro, diciéndoles que ya habían sufrido suficiente, que ya habían esperado lo suficiente, que no necesitaban seguir atrapadas en ese lugar frío y olvidado, porque había un camino hacia la paz que siempre había estado disponible para ellas si tan solo estuvieran dispuestas a mirarlo con ojos nuevos. Y mientras les hablaba, vi cómo la luz brillante comenzaba a manifestarse en el fondo del sótano, expandiéndose lentamente hasta iluminar cada rincón oscuro, cada cara translúcida, cada expresión de dolor acumulado durante décadas de soledad, y una por una esas almas comenzaron a caminar hacia esa luz con pasos vacilantes al principio, pero cada vez más seguros, como si finalmente recordaran algo que habían olvidado hace mucho tiempo, algo fundamental sobre su propia naturaleza y su derecho a descansar, y fue hermoso y aterrador al mismo tiempo ver cómo ese sótano que había estado tan lleno de presencias desesperadas se vaciaba gradualmente, como cada alma que cruzaba hacia la luz parecía volverse más luminosa, más completa, más en paz antes de desaparecer completamente, y como el aire mismo del lugar se volvía más ligero, más respirable, como si toda esa energía estancada finalmente hubiera encontrado una manera de fluir hacia donde siempre debió ir. Entonces me quedé ahí sentada en el suelo del sótano vacío, sintiendo una mezcla extraña de agotamiento extremo y satisfacción profunda, sabiendo que acababa de presenciar algo que muy pocas personas tendrían el privilegio o la maldición de experimentar, y comprendiendo finalmente que este don que había despertado en mí no era algo que pudiera ignorar o rechazar, sino algo que tendría que aprender a integrar en mi vida de una manera que no me destruyera en el proceso. Y cuando finalmente tuve fuerzas para levantarme y salir de ese sótano, subiendo las escaleras con piernas temblorosas hacia la luz fluorescente del primer piso, me sentí diferente, transformada de alguna manera fundamental, como si hubiera cruzado mi propio umbral invisible y ya no pudiera volver a ser la persona que era antes de todo esto. Pero lo que más cambió en mi vida después de esa noche en el sótano no fue solo mi relación con los muertos, sino también mi relación con los vivos, porque empecé a ver a cada paciente, a cada compañero de trabajo, a cada persona que cruzaba por los pasillos del hospital con una conciencia nueva de su fragilidad, de su mortalidad, de la importancia de resolver las cosas pendientes antes de que sea demasiado tarde y quedemos atrapados en nuestros propios arrepentimientos como esas almas que había estado ayudando a liberar. Entonces comencé a hablar más con mis pacientes terminales, no solo sobre sus síntomas y sus medicamentos, sino también sobre sus miedos, sus arrepentimientos, las personas a las que necesitaban perdonar o de las que necesitaban despedirse, y me di cuenta de que muchos de ellos estaban esperando ese permiso implícito, esa invitación a hablar sobre lo que realmente importaba en esos últimos momentos de vida consciente. Y con mi familia también cambié. Abrazaba a Roberto con más intensidad cada mañana al llegar a casa del turno nocturno. Le decía a Sofía y a Camilo que los amaba cada vez que salían por la puerta, aunque antes me hubiera parecido excesivo o melodramático, porque ahora entendía visceralmente que cualquier momento podía ser el último y que los arrepentimientos más dolorosos son siempre las palabras que no dijimos cuando tuvimos la oportunidad. Y pasaron los meses y los encuentros con almas atrapadas se volvieron menos frecuentes, no porque hubiera menos almas necesitadas, sino porque yo había aprendido a establecer límites, a proteger mi propia energía, a no dejarme consumir por ese llamado constante que amenazaba con absorber cada momento de mi vida si no tenía cuidado. Entonces desarrollé una especie de ritual personal antes de cada turno. Cerraba los ojos en el vestidor del hospital y mentalmente establecía mi intención de ayudar a quien realmente lo necesitara, pero sin sacrificar mi propia salud mental en el proceso, y sorprendentemente eso funcionó. Las presencias comenzaron a manifestarse de manera más ordenada, más respetuosa de mis límites, como si ellas también entendieran que yo era humana y que tenía capacidades limitadas que debían ser respetadas.
Y fue durante ese periodo de relativa calma cuando conocí a la doctora Elena Suárez, una psiquiatra nueva en el hospital que había sido transferida desde Medellín, una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y una presencia tranquila que me llamó la atención desde el primer momento y que un día me sorprendió acercándose a mí en la cafetería para preguntarme si yo había experimentado cosas extrañas trabajando en ese hospital, específicamente si había visto cosas que no podía explicar racionalmente. Entonces, dudé por un momento porque durante todos esos meses había mantenido mis experiencias en absoluto secreto por miedo al juicio y al ridículo, pero algo en la manera en que ella me miraba, con curiosidad genuina pero sin ningún rastro de burla o escepticismo, me hizo sentir que tal vez podía confiar en ella. Y le conté todo, cada detalle desde aquella primera noche con la mujer sin identificar hasta el encuentro masivo en el sótano, y mientras hablaba, vi cómo ella asentía con expresión de reconocimiento, y cuando terminé mi relato, ella me dijo algo que cambió completamente mi perspectiva. Clara, lo que estás experimentando tiene un nombre, se llama mediumnidad espontánea, y es más común de lo que piensas, especialmente entre personas que trabajan en ambientes donde la muerte es frecuente. Yo misma he tenido experiencias similares durante años y conozco a otros profesionales de la salud que también las han tenido, pero nadie habla de eso abiertamente por miedo a perder credibilidad profesional. Pero creo que es importante que sepas que no estás loca y que hay maneras de desarrollar y controlar esa capacidad para que no te consuma. Y esa conversación con la doctora Suárez fue el comienzo de una amistad profunda y de un proceso de aprendizaje que me ayudó a entender mejor lo que me estaba pasando. Ella me prestó libros sobre fenómenos paranormales desde una perspectiva científica, me presentó a un grupo pequeño de profesionales médicos que también tenían experiencias similares y que se reunían mensualmente para compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de una comunidad de personas que entendían exactamente por lo que estaba pasando sin necesidad de explicaciones largas o justificaciones defensivas. Entonces continué con mi trabajo en el hospital, pero ahora con una sensación de propósito más clara, sabiendo que mi capacidad de ver y ayudar a las almas atrapadas no era una maldición, sino un don extraño que venía con responsabilidades, pero también con satisfacciones profundas. Porque cada vez que ayudaba a un alma a encontrar su camino hacia la luz, sentía que estaba cumpliendo con algo importante, algo que iba más allá de mis propias necesidades o miedos. Y ahora, 2 años después de aquella primera noche que cambió mi vida para siempre, sigo trabajando en el mismo hospital, sigo ayudando a las almas que necesitan orientación para cruzar hacia donde sea que vayan después de esta vida. Pero también sigo viviendo mi vida normal con mi familia, con mis amigos, con mis rutinas cotidianas que me mantienen anclada a este mundo de los vivos. Entonces aprendí que es posible habitar 2 realidades simultáneamente, ser puente entre 2 mundos sin perderse completamente en ninguno de ellos, y que el mayor regalo que podemos darle a alguien, vivo o muerto, es simplemente verlo, reconocer su existencia, su dolor, su necesidad de ser escuchado, aunque eso signifique adentrarnos en territorios incómodos que preferíamos ignorar. Y cada noche, antes de dormir, miro hacia el techo de mi habitación y agradezco en silencio por este don extraño que me fue dado sin que yo lo pidiera, porque aunque ha traído miedo y confusión a mi vida, también ha traído significado, propósito y una comprensión más profunda de lo que realmente significa estar vivo y de lo que podría significar morir sin haber resuelto las cosas que nos mantienen atados a este mundo mucho después de que nuestros cuerpos dejen de funcionar. Y si hay algo que he aprendido de todas estas experiencias, de todas estas almas que he ayudado a cruzar hacia la luz, es que el descanso eterno no es algo que se nos da automáticamente cuando morimos, sino algo que debemos elegir activamente. Algo que requiere soltar el apego a las cosas no resueltas, a las despedidas no dichas, a las culpas no perdonadas, y que el mayor acto de amor que podemos hacer tanto por nosotros mismos como por los que amamos es vivir de tal manera que cuando llegue el momento de partir no tengamos razones para quedarnos atrapados en los pasillos fríos de un hospital o en los sótanos oscuros de nuestros propios arrepentimientos. Entonces ahora trato de vivir cada día con esa conciencia, resolviendo los conflictos cuando aparecen, diciendo las palabras importantes cuando es necesario, perdonando cuando es posible, porque sé por experiencia directa lo que sucede cuando el alma no logra descansar y no le deseo ese destino a nadie, ni a los vivos ni a los muertos.
Y tal vez alguien que esté escuchando esto ahora mismo necesitaba oír estas palabras. Tal vez alguien ha estado cargando con algo pesado durante demasiado tiempo y este testimonio le llegó justo en el momento preciso para recordarle que nunca es demasiado tarde para soltar, para perdonar, para encontrar paz antes de que sea demasiado tarde y quedemos atrapados en nuestros propios limbos personales sin saber cómo encontrar la salida. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si este relato resonó con alguna parte de tu experiencia o de tus miedos, entonces tal vez no fue casualidad que llegara hasta ti en este momento preciso de tu vida.